Bienvenidos a un programa más de Agenda País, un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador. En esta oportunidad estaremos abordando un tema importante que es el proceso democrático y la sociedad civil, donde abordaremos cuál es el papel de los ciudadanos frente al poder estatal, en donde cobra una gran relevancia, no solo como destinatario del quehacer gubernamental, sino también como controlador de ese quehacer gubernamental en aras de lograr una vivencia del proceso democrático. Para contextualizar este tema hemos preparado un reportaje que aquí lo tienen con ustedes. Proceso democrático y sociedad civil. En una auténtica democracia, sin duda alguna, el papel de los ciudadanos frente al poder estatal cobra notable relevancia, en el entendido de que, al tiempo que son los destinatarios del quehacer gubernamental, constituyen también una instancia de control que, al menos políticamente, pueden expresar su aprobación o desaprobación del mismo a través de los procesos electorales, tradicional medio de expresión de la ciudadanía. Conceptualmente, la democracia implica que es el pueblo el que detenta el poder sobre los destinos de una nación y que sus decisiones, expresadas por los medios legítimos, deben acatarse en todas las instancias del poder público. Pero resulta muy teórico afirmar simplemente que el pueblo tiene el poder, en una expresión abstracta y general. De ahí que los ciudadanos, conscientes cada día más de su papel en el avance democrático, están organizándose en entidades que, teniendo sus miembros una finalidad común, se expresan y pretenden influir en determinados aspectos de la vida nacional. A estas organizaciones ciudadanas es a lo que se ha llamado en la práctica sociedad civil, es decir, entidades formadas por ciudadanos sin vinculaciones de tipo político y religioso y ajenos al orden militar que, como ya se dijo, se expresan sobre ciertos y determinados aspectos institucionales del país. Estas instancias no solo se ocupan ni deben solo ocuparse del campo político, sino de temas trascendentales como la salud, el medio ambiente, la administración de justicia, entre otros. En El Salvador y en los últimos años, la sociedad civil ha ido teniendo una influencia significativa, concretada en la presión ejercida para la toma de decisiones de algunos órganos del Estado. En materia legislativa, ha sido patente el trabajo de la sociedad civil en casos como la derogatoria del Decreto 743, que pretendía introducir reformas al quórum de decisión en la Sala de lo Constitucional, o el reciente freno que se puso a la propuesta de reforma legislativa relacionada con cobros bancarios respecto de las tarjetas de crédito. Y, por supuesto, el papel desempeñado por la sociedad civil con sus pronunciamientos alrededor de los procesos de elección de funcionarios de segundo grado. El tema de la relación entre la sociedad civil y democracia da para varias interrogantes. ¿Cómo surge el movimiento ciudadano en El Salvador? ¿Cuáles han sido los aportes históricos de la sociedad civil en el devenir democrático del país? ¿En qué campos la sociedad civil ha tenido importantes actuaciones? ¿Cuál ha sido la actitud de los funcionarios públicos frente a la gestión de la sociedad civil? ¿Cómo potenciar el quehacer de la sociedad civil? Estos y otros aspectos serán abordados en este programa de Agenda País. Vamos a dar inicio a este programa de Agenda País, advirtiendo que este tema es un tema de relevancia nacional, de relevancia ciudadana, pues se trata de cómo la ciudadanía en general puede participar no solo en la conformación de las grandes directrices para la toma de decisiones del quehacer gubernamental, de los poderes del Estado, sino cómo la ciudadanía puede contribuir a ese quehacer gubernamental y cómo puede convertirse en contralor de la misma. Para este programa hemos invitado al doctor José Domingo Méndez, presidente de Concertación Democrática Nacional, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, un distinguido abogado de este país que ha presentado luchas interesantes desde la perspectiva ciudadana. Y también nos acompaña esta noche el licenciado Guillermo Langenegger, un joven jurista todavía de este país que está también introduciéndose ya desde hace algún par de años o un poquito más en la lucha ciudadana por mejorar el quehacer democrático de El Salvador. Muchas gracias, queridos amigos y colegas, por estar conmigo. Quisiera, antes de cederles la palabra, hacer una brevísima consideración sobre esto de sociedad civil y democracia.
De hecho, yo les comentaba anticipadamente que el vocablo sociedad civil, al menos entre los abogados, es un vocablo que se antepone o se contrapone al concepto de sociedad mercantil, como una ficción jurídica a través de las cuales se organizan entidades en virtud de las cuales se hacen negocios de carácter comercial. Este vocablo de sociedad civil es un vocablo que, recuerdo, un distinguido jurista de este país me decía, el doctor José Fabio Castillo, no me gusta mucho ese vocablo de sociedad civil, pero parece ser que ya tiene carta de ciudadanía. Yo quisiera, doctor Méndez, que hablara un poco cómo es que surgió este tema de la sociedad civil y cómo ahora se entiende en el entorno de entidades organizadas por ciudadanos que defienden una finalidad común de cara a la institucionalidad de un Estado. Gracias y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dar mi opinión desde la visión y desde la trinchera de la sociedad civil, a la cual tengo algunos años de estar inmerso, ¿verdad? Desde que dejé la Corte Suprema de Justicia, consideré que no podía quedarme con los brazos cruzados y había que luchar por la defensa del Estado de Derecho, la institucionalidad. Y como yo he sido una persona independiente prácticamente, un poco alejadito de los partidos políticos, pues tenía que hacer algo por el país y entonces desde hace algún tiempo estamos intentando verdaderamente hacer esfuerzos por defender la democracia de este país. Venimos desde algún tiempo, digo porque hay varias organizaciones en las cuales yo he pertenecido desde hace años. Defensa de la institucionalidad, el Proyecto Cero, el Movimiento Independiente Pro Reforma Electoral, Aliados por la Democracia, Decide, y ahorita estamos al frente, como coordinador le llamaría yo, el cargo de presidente pues quizás queda muy grande, pero de coordinador de un grupo, ¿verdad?, que tiene personería jurídica y que estamos haciendo la lucha, que es Concertación Democrática Nacional. Pues bien, Mario, nosotros, por lo menos la visión que tenemos y con la cual nos hemos ido encaminando en esta lucha por defender los intereses los intereses de la ciudadanía, tenemos un concepto que no es exclusivamente mío, pero se puede tomar la información se puede tomar por cualquier autor, en los cuales dicen que sociedad civil, ¿verdad?, es el conjunto de ciudadanos organizados como tales para actuar en el campo de lo público en busca del bien común, sin ánimo de lucro personal, ni buscar el poder político o la adhesión a un partido determinado. De esa manera se empieza a diferenciar de las diferentes organizaciones. Sociedad civil también se toma como el conjunto de organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales que fungen como mediadores entre los individuos y el Estado. Pues aquí realmente lo hemos practicado en los últimos tiempos como organizaciones que no tienen nada que ver, no tienen ánimo de lucro y no tienen ánimo de colocarse o inmiscuirse en la configuración de los partidos políticos que tienen una filosofía distinta. Pero doctor, perdone que le interrumpa, pero no necesariamente eso significa no tener, yo no diría una afinidad ideológica, pero por lo menos de repente una homologación de determinados criterios que se pueden estar manejando desde la perspectiva del sector público, porque yo puedo coincidir en cosas buenas y puedo disentir en cosas malas, por decirlo metodológicamente de este modo. Sí, así es. Nosotros, por ejemplo, tenemos bien claro en Concertación Democrática Nacional que no nos hemos constituido en un poder opositor al gobierno de turno. Para empezar, esa es la filosofía y la determinamos no hace mucho tiempo, en que nosotros teníamos que ir a defender el Estado de Derecho,
la institucionalidad, la división de poderes, pero nosotros no nos colocamos a la par de los partidos políticos cuya existencia es absoluta y totalmente jurídica, es absolutamente constitucional y válida. Pero nos diferenciamos en primer lugar porque los partidos políticos pues tienen un propósito diferente al nuestro. Por ejemplo, la toma del poder. Se puede interpretar mal, pero la verdad es que eso es absolutamente legítimo y propio de los partidos políticos. Los partidos políticos trabajan para llegar al poder. Si logran satisfacer a la ciudadanía que los llevó al poder, ¿verdad?, en sus inquietudes ciudadanas o las deformaciones o los problemas internos de los partidos políticos, que es lo que recientemente ha ocurrido. Ustedes se habrán dado cuenta, pues, de la crisis en que están inmersos los partidos tradicionales y más importantes de este país. Entonces, nosotros tenemos una pequeña reflexión en ese sentido como representantes de la sociedad civil. En primer lugar, en vista de la crisis que se ha visto en los partidos históricos, tradicionales, fuertes de este país, hemos creído que la sociedad civil puede ocupar ese espacio. Ese espacio porque nos hemos dado cuenta a través de todos los medios de comunicación y el conocimiento que nosotros tenemos, que adentro de los partidos políticos se dan fuertes fricciones, ¿verdad?, por ambiciones distintas que no es la legítima de lo que debe ser un partido político. Me gustaría quizás allí, José Domingo, para el segundo bloque, entrar un poquito más específico a cómo se introduce el tema de la sociedad civil ya en la parte política también, que yo creo que ha cobrado una mayor relevancia. Sí. Pero quisiera, antes de ir al segundo bloque, preguntarle a Guillermo, le voy a decir Guillermo en lugar del licenciado Langenegger. Sí, no, por supuesto, la confianza y el cariño. En el reportaje se decía de que la democracia implica conceptualmente que es el pueblo el que detenta el poder de los destinos de una nación. Correcto. Pero también se decía de que eso puede resultar muy teórico, hacer ese tipo de afirmaciones. Sí. ¿Cómo en un momento dado la población, a través de estas organizaciones, sin perjuicio de lo que planteaba el doctor Méndez, en el sentido de que a través de entidades como los partidos políticos se ejerce el poder de acuerdo con la Constitución, pero cómo incide el poder, digamos, de la ciudadanía a través de estas organizaciones de la sociedad civil? Bueno, la verdad que el tema de la organización de sociedad civil, probablemente finales del siglo pasado y principios de eso, donde cobra fuerza, digámoslo de alguna forma, pero esto es algo que siempre ha existido. Desde el momento, hay que recordar que la persona humana somos eminentemente sociales y políticos. Políticos en el sentido que queremos participar en nuestra vida y nos organizamos de una u otra forma en nuestra vida. Y así como casi que toda la historia siempre ha habido una tendencia a organizarse, obviamente hace siglos, coordinado o en la elección de un líder tribal y luego de esto viene monarquías, etcétera. Pero la verdad es que en un momento determinado, cuando el pueblo se siente frustrado, muchas veces han habido alzamientos, y estos alzamientos provienen precisamente de la organización de una sociedad civil. Probablemente en aquella época era diferente, pero siempre han habido alzamientos en contra de los gobernantes cuando los gobernantes no procuran en pro de los gobernados, que es para lo que debería de estar realmente un gobierno, valga la redundancia. Entonces vemos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, donde hay un alzamiento. Este alzamiento no se da a través de partidos políticos, se da a través de movimientos de sociedad civil desde los estratos más bajos, inconformes con el sistema de gobierno, con los abusos del poder, con un absolutismo. Y como ejemplo de la Revolución Francesa, también la Revolución Rusa, ¿verdad? Los alzamientos, las primaveras que vimos el siglo pasado, todavía las primaveras en los países árabes. Es decir, la sociedad civil no es algo nuevo, probablemente ahora poco a poco se ha ido desarrollando un poco más, y también tiene que ver mucho que ver, y lo vamos a desarrollar en el próximo bloque, el tema de la participación, de la democracia, la participación
que podemos tener nosotros como ciudadanos en autogobernarnos o gobernarnos o participar en la forma de desarrollar, como muy bien dice la Constitución, el bien común. Entonces, la sociedad civil como tal, tal vez el nombre ha cambiado, pero básicamente siempre ha existido. Y probablemente en estos últimos años en El Salvador ha habido un mayor despertar, probablemente después de la guerra civil y de la firma de la paz ha habido un crecimiento del tema de sociedad civil. Hemos visto movimientos fuertes, por ejemplo el bloqueo al 743, ¿verdad? Así es que creo que es algo muy bueno, es una buena oportunidad para que los salvadoreños podamos participar, y es algo que depende de todos, no solo depende de un grupo o de una élite, depende de todos, podemos organizar. Déjame, tú planteaste un tema interesante, inclusive a través del origen histórico de lo que pudiera ser la sociedad civil. Voy a regresar contigo en el segundo bloque. Solo los pioneros definen el camino. Hoy te proponemos un nuevo reto. Conviértete en un referente de liderazgo. Ahora, el verdadero reto es atreverte a explorar nuevas opciones de especialización profesional en tu tiempo y en tu espacio. Primera maestría virtual en Administración de Negocios, con una plataforma dinámica y accesible desde cualquier dispositivo, con bibliotecas virtuales a tu disposición. Atrevámonos a ser mejores. Primera maestría virtual en Administración de Negocios. Universidad Tecnológica de El Salvador. Guillermo, estabas planteando, por decirlo así, un origen histórico de los movimientos de la sociedad civil a través de todos los movimientos internacionales o en el exterior que tú estabas mencionando, y también quizás algunos alzamientos históricos que han habido en El Salvador a través de la historia de nuestro país. Pero también mencionabas que entonces el concepto de sociedad civil no es un concepto nuevo, quizás es una denominación moderna de sociedad civil, pero esta siempre ha existido a través de la historia, a través de todos estos movimientos. Pero quisiera plantearte algo con una variable quizás. Sí. Han habido movimientos históricos nacionales o internacionales espontáneos, no necesariamente nacidos de una o dos o tres o varias organizaciones de ciudadanos para que se expresaran de un determinado monto frente al poder político, por ejemplo, sino que como una reacción espontánea de la sociedad civil frente a situaciones agobiantes que pudieran estar viviendo. Si eso es así, ¿en qué momento realmente estamos hablando ya de sociedad civil, como bien nos planteaba el doctor Méndez, a través de organizaciones, de entidades que están establecidas con una finalidad para luchar por el bien común? ¿En qué momento podemos estar hablando de la presencia de una sociedad civil en un estado determinado? Sí, lo que sucede es de que efectivamente han habido alzamientos y definitivamente tenemos que diferenciar lo que es la sociedad civil organizada, que es como deberíamos de estar, de la sociedad civil desorganizada, que hasta cierto punto en este momento estamos viviendo esa etapa. Tenemos muchas organizaciones de sociedad civil que se llaman organizaciones civiles, no necesariamente con una estructura legal, con una personería jurídica de repente, pero sí organizadas con una junta directiva, con miembros que participan activamente. Entonces, sí hay que diferenciar digamos, estos tres elementos, ¿verdad? Lo que es una organización espontánea o natural, reactiva hacia algo que sucede. Les conversaba, por ejemplo, de la reacción hacia el decreto 743, que trataba de bloquear a la Sala de lo Constitucional en su momento, y hubo un alzamiento de jóvenes, y aquí quizás probablemente sea la primera vez en la cual se da esta primavera electrónica, por así decirlo, porque a través de tweets, de Facebook, etcétera, se organizan, van a casa presidencial y presionan para que los partidos políticos deroguen ese decreto. Lamentablemente, esa fuerza que se tenía en ese momento desapareció y se perdió.
Los jóvenes de aquella época todavía siguen participando en diferentes organizaciones, pero eso, si bien es cierto, participan en organizaciones de sociedad civil, pero no de una forma organizada en el sentido de reunirse, trabajar juntos por objetivos. De repente no deja de existir un elemento que tenemos que combatir como salvadoreños, y es el individualismo, los egos, los pleitos, el tú me hiciste aquello, o mira, no me rendiste cuenta de esto y entonces yo me separo, o el ánimo de querer tener mi propia organización. Entonces, estos elementos como salvadoreños tenemos que combatirlos para organizarnos y realmente participar activamente en nuestro gobierno, en nuestra forma de ser, porque partiendo de esa organización tenemos problemas de salud, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de corrupción terrible. Si bien es cierto, en el tema de corrupción, por ejemplo, sí ha habido un poco más de organización de diferentes entidades de sociedad civil, pero aún así de repente se separan, se unen, pelean por un tema. La elección, por ejemplo, de Corte Suprema de Justicia creó un movimiento, pero este movimiento se eligió Corte Suprema de Justicia, los magistrados, y luego básicamente ya no se preocupó por los demás elecciones, fiscal, procuradores, etcétera. Se preocuparon mucho por los baremos, y ahora, ¿dónde están los baremos? Entonces, nos falta la parte de la organización, no, como decía el doctor, para la toma de poder, porque eso es propiamente de un partido político, sino de una participación de nosotros como ciudadanos en la vida, en lo que nos incumbe, en poder de repente pedir mejor y mayor calidad de salud. Y aquí hay un tema importante, y es que muchas organizaciones se crean para efectos de un tema específico, que es algo de lo que usted mencionaba. Corrupción, por ejemplo. Se reúnen en temas de corrupción, pero temas de salud, por ejemplo, no buscan poder trabajar con organizaciones de sociedad civil, de médicos, sindicatos, por ejemplo, y por qué no poder trabajar en forma conjunta. Pero estás planteando un fenómeno interesante. Precisamente en el reportaje también se decía, previo a la entrevista con ustedes, de que estas organizaciones de la sociedad civil no solo se ocupan del campo político, correcto, sino de temas de mucha importancia como la salud, el medio ambiente, la administración de justicia. En ese sentido, doctor Méndez, y por lo que planteaba Guillermo, a estas alturas, aunque él habla a veces de una sociedad civil desorganizada, pero se podría estar hablando en El Salvador de una sociedad civil como entes organizados de influencia significativa en el quehacer nacional. Nosotros tenemos, cuando digo nosotros, es porque mantenemos esa conversación constante en mi organización. Usted se refirió al caso del 743 y hay un detalle que nosotros lo tenemos bien claro. Por ejemplo, Aliados por la Democracia tuvo una actitud muy activa como crítico, un crítico completamente claro por las actuaciones que se estaban dando en el campo jurídico y en el campo legal, en el campo político del anterior gobierno. Entonces, Aliados por la Democracia, sin que hubiera habido un consenso con la Sala de lo Constitucional, nosotros apoyamos fervientemente las actuaciones, las sentencias y la actividad jurídica de la Sala anterior. Porque si una autoridad jurisdiccional defendió realmente con facultad constitucional y se colocó a ejercer el control político del poder, fue la Sala de lo Constitucional que dejó un vacío realmente, ¿verdad? Porque tuvo una actitud muy valiente en un momento determinado. Aliados por la Democracia acompañó esas resoluciones e impidió, esa es una opinión muy personal mía, el abuso del poder en el anterior gobierno. Entonces, yo considero que las organizaciones de la sociedad civil en este momento, porque estamos atravesando, y voy a insistir en eso, hay una especie de vacío en los partidos políticos, reconociendo la legitimidad de su existencia, la cual es constitucional. Este es el momento de la sociedad civil. Pero usted cree, doctor, que a mí me pareció bastante importante
por la coyuntura que se está viviendo y lo que se ha vivido en los años recientes, que sí la sociedad civil ya es un concepto sociológico, si usted lo quiere, que ya tiene una entidad, una conformación en El Salvador, o todavía están demasiado dispersos los esfuerzos que puedan estar haciendo las diversas organizaciones de esta llamada sociedad civil para poder influir en la vida institucional de nuestro país. Yo estoy totalmente de acuerdo y eso reiteradamente lo mencionamos en nuestra organización. Estamos trabajando con mucha fuerza para tratar de consolidar una sociedad civil. Es decir, de la sociedad civil desorganizada de que habla Guillermo, la cual yo lo participo también, queremos contrarrestar esa desunión que hay en la sociedad civil y en estos instantes estamos trabajando por conseguir una unidad y fortalecer a la sociedad civil como un ente, pero no, yo insisto en que no es un ente opositor, sino que nosotros, tal como dice nuestro documento de concertación democrática nacional, nosotros queremos convertirnos en un observatorio de la democracia y una auditoría ciudadana de los actos que ejecute el gobierno. Es más, hemos sido muy claros que no podemos darnos el lujo de fracasar una vez más en un gobierno. Nosotros estamos dispuestos a hacer una auditoría ciudadana en todos los campos y también proteger el Estado de Derecho y la democracia, pero también debemos de ser críticos de eso, pero también reconocer los actos positivos que pudiera el actual gobierno llevar a cabo, porque nosotros no nos podemos dar el lujo de fracasar nuevamente en la conducción del Estado. Así es que estamos trabajando, Mario, en consolidar y ya empezamos a tener reuniones con las diferentes organizaciones de la sociedad civil para crear un frente común en defensa de la democracia. Déjenme, antes de pasar al siguiente bloque, en esta contextualización general que hemos estado haciendo sobre la actividad de la sociedad civil en una entidad determinada, yo les decía de que la sociedad civil, y tú lo planteabas, Guillermo, pues no solo se manifiesta en el aspecto político, sino en otros órdenes, en la administración de justicia, se manifiesta en salud, en medio ambiente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evaluar en este momento, rápidamente, un par de minutos para cada uno, 1 minuto y medio para cada uno, cómo podemos evaluar el quehacer de la sociedad civil en aspectos no estrictamente políticos de nuestro país? Pues creo que hay muchas buenas organizaciones, derechos humanos, por ejemplo, siempre ha sido muy activa. Salud, los sindicatos, que si bien es cierto es una estructura un poco diferente, pero también ha habido mucha organización en estos temas. Nuevamente, el problema es que cada quien vela por un tema específico y el problema es que estos grupos específicos no se vinculan entre sí. Y la verdad que no hay ninguna razón por la cual una organización que combate la corrupción no puede estar a favor de mejorar la salud, cuando los dos temas están totalmente vinculados. Lo mismo con educación. Entonces, cuando yo hablo de una sociedad civil organizada, me refiero al tema de que realmente la sociedad, las diferentes organizaciones se unan para apoyarse mutuamente y entonces podamos realmente no solamente ser una oposición o estar en contra de un gobierno, sino más importante, participar activamente apoyando a ese gobierno. Porque al final del día todos somos salvadoreños, todos estamos en este barco y todos tenemos que velar porque el barco vaya a puerto seguro. Entonces, y un tema importante acá es que la participación nuestra como ciudadanos no solamente es un derecho, es una obligación. La Constitución la forma como estamos organizados como Estado es una democracia representativa. El hecho de la palabra representativa obviamente tiene una vinculación con los partidos políticos, como decía muy bien el doctor, para el acceso al poder, pero el poder tiene que estar vinculado para el bien común, como dice la Constitución también. Ahora, ¿qué sucede cuando eso no se da? Cuando los partidos políticos se alejan de lo que es la democracia representativa y caemos en un sistema que yo diría que es el sistema actual, que es una partidocracia, donde quien gobierna no es
el pueblo a través de sus representantes para beneficio del pueblo, sino para beneficio de los dirigentes o los intereses de los partidos políticos. Y ahí es donde los partidos políticos han fallado. Y ahí es donde nosotros como ciudadanos tenemos que dar el paso al frente y participar activamente a través de organizaciones. Y no necesariamente tiene que ser una organización con una junta directiva, puede ser una organización de vecinos, de la comunal, de la alcaldía, que nos organicemos para mejorar nuestro ambiente, de donde vivimos, la colonia, el pasaje, etcétera. Esa es la parte que nosotros tenemos que dar al frente. Probablemente el hecho de la guerra y todos estos problemas previos a la guerra, de la represión y todo esto, probablemente todavía, y el susto, porque mi generación vivió con el susto de no salgan a la calle, no se manifiesten, no hagan nada, y lamentablemente nosotros crecimos con eso, y nos está costando dar ese paso al frente. La nueva generación, es decir, la generación actual de jóvenes, ellos no vienen con ese chip, y ellos vienen con el chip de queremos cambiar el país. Y es importante que nosotros, tanto la generación de ustedes, que es justito, cerquita de la mía, ¿verdad? Están jóvenes, que participemos y les demos también el espacio a ellos para poder crecer y organizarse, apoyarlos, que se organicen y que realmente participen como una democracia. ¿Verdad? Tengo un minuto, doctor Méndez, en este bloque. ¿Cuál ha sido ¿Cuál es su visión sobre el quehacer de la sociedad civil en otros órdenes que no necesariamente es el político? Usted que ya vivió varias etapas de la vida institucional de este país, ¿cómo ves? Sí, yo concuerdo con Guillermo de todo punto de vista, ¿verdad? Porque la verdad es que si bien es cierto, nosotros tenemos una visión bien clara de la defensa de la institucionalidad, la división de poderes, el Estado de Derecho, pues hay otras organizaciones que también, dentro de sus propios intereses, están obligados a participar directamente. Yo siento que en este momento, percepción nuestra muy personal y de mi organización, ustedes habrán visto, habrán sentido que, y he visto algunos artículos por ahí de que no hay oposición en este momento y que también que la sociedad civil está dormida. Entonces, eso es grave. Eso es serio. En primer lugar, si no hay oposición, la cual proviene directamente de los partidos políticos, porque ya lo dijimos, creo que coincidimos en eso. Nosotros no estamos para oponernos, tenemos que aplaudir y felicitar si hay un acto de gobierno positivo y en beneficio de la comunidad. Pero también estamos obligados a ser vigilantes, ¿verdad?, del quehacer político y jurídico y de los actos que van en contra del derecho y la institucionalidad que ejecute el gobierno. Precisamente ese tema que usted está introduciendo es el que yo pretendería con ustedes ocuparme en el siguiente bloque, cómo se relaciona el concepto de sociedad civil ya con el proceso democrático, cuál ha sido la actitud de los políticos frente a los movimientos de la sociedad civil. Volvemos en un momento. Gramática al Día. Sea bienvenido a Gramática al Día, espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Nuestra cápsula de hoy es sobre el verbo reflexivo apearse. Apearse es verbo reflexivo porque va compuesto del pronombre se. Significa bajarse, tanto de un automotor como de un animal sobre el que alguien va montado. Bajarse de un caballo, de un camello, de un carro, de un autobús. Es entonces correcto decir, por ejemplo, los excursionistas se apearon del bus en la cima de la montaña. El jinete se apeó de su caballo para darle de beber agua. Le esperamos en nuestra próxima edición de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Estamos abordando un tema interesante del papel que juega la sociedad civil en el proceso democrático de nuestro país. Y en ese sentido me gustaría abordar en este bloque con los distinguidos panelistas cómo se relaciona el concepto de sociedad civil con un proceso democrático, es decir, cuál es la incidencia significativa
que tiene la actividad de las organizaciones de la sociedad civil en el avance del proceso democrático. Existe, como lo ha planteado el doctor Méndez, no necesariamente un sistema de oposición al gobierno de turno, sino de contribución frente al quehacer gubernamental para lograr la vivencia de un Estado de Derecho y de un Estado democrático. En ese sentido, doctor Méndez, ¿cómo relaciona usted el concepto de sociedad civil con un avance o con el propio proceso democrático, en este caso de nuestro país? Pues yo ya lo dije, creo que en el primer bloque, ¿verdad? Y perdón que lo interrumpa, doctor, pero sí, también quisiera que usted hiciera una evaluación, creo que lo ha hecho en otras oportunidades, de cómo han visto los políticos, por decirlo así, la clase política, la actividad de la sociedad civil en el proceso democrático de nuestro país. Bueno, la verdad es que a nosotros como sociedad civil, pues lo que tratamos de hacer y desde que nacemos y desde que iniciamos el trabajo es poder tener incidencia absoluta en el quehacer del gobierno principalmente. Pero nosotros, por ejemplo, en nuestro proyecto que tenemos por desarrollar, que se llama Fortalecimiento Democrático y Auditoría Ciudadana, ustedes recordarán que antes de las elecciones del 2017 y del 2019, nosotros logramos introducir un tema del voto informado y del voto inteligente, porque ese es un trabajo que nosotros tenemos que llevar a cabo, ¿verdad? Educar a la gente, porque hay un tema que yo en las diversas oportunidades y grupos lo menciono. Por ejemplo, Juan Pueblo, ¿verdad?, que es la mayoría de votantes, ¿verdad?, y es por la que los gobiernos llegan valga la redundancia, a gobernar por el voto de Juan Pueblo. Hay un estudio de la Organización de Estados Americanos y un informe que se llama el Informe Caputo. La OEA, en esa ocasión, cuando habla de democracia, dice lo siguiente: a la gente por lo regular, y tenemos este estudio, dice el 60% de la gente que va a votar y que lleva al poder, ¿verdad?, al que pretende llegar al poder, pues, por lo regular, la gente, como no le importa el Estado de Derecho, no le importa la división de poderes, no sabe qué es la sala de lo constitucional, no sabe lo que es el Estado de Derecho. Entonces, Juan Pueblo lo que quiere, con todo el respeto del mundo, pero es un fenómeno que no solo lo digo yo, sino que la Organización de Estados Americanos hace algunos años lo mencionó, dijo que realmente el 60% del pueblo no le importa esos elementos. Lo que le importa es la seguridad, ¿verdad? Le importa el empleo, le importa matar su propio hambre, ¿verdad?, y tener educación. Entonces, por ejemplo, a eso se debe que por esa concepción que hay, es que a veces se constituyen y se consolidan las dictaduras, porque aprovechan el voto de esta gente que no le importa el Estado de Derecho, como a nosotros, a la clase media, a los académicos, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de gente, un gran porcentaje de gente que está dispuesta a sacrificar la democracia en virtud de la seguridad para empezar. Entonces, ese es un elemento bien importante que hay que tomar en cuenta. Nosotros, por eso es que nos hemos dedicado en Concertación Democrática Nacional, ¿verdad?, a tratar de formar al ciudadano de que piense su voto. Se llama voto inteligente o voto informado, en el cual el ciudadano pueda escoger las opciones que se le presentan por los candidatos que pretenden llegar al poder, y no solo van a votar no les importe quién llegue al poder, porque les interesa más su propia seguridad personal. En ese sentido, me parece, Guillermo, que tú has estado también trabajando, como lo dije, en los últimos par de años específicamente, en cuestiones importantes que, si bien es cierto, pertenecen al sector político, inciden directamente en el proceso democrático. ¿Cómo relacionás entonces el concepto de sociedad civil con el proceso democrático? No, definitivamente es la mejor
participación es precisamente a través de las organizaciones de la sociedad civil, no necesariamente para efectos de un aspecto determinado, sino en diferentes temas y nuevamente estar organizados. Quizá contestándole una de las preguntas que usted hizo, ¿cómo ven los partidos políticos las organizaciones de la sociedad civil? Y ahí yo tengo una... Pero más que los partidos políticos, yo diría la clase política en general. Pues. Sí, correcto, así es, exacto. La clase política lo ve como la piedra en el zapato. La piedra en el zapato que hasta cierto punto le impide o le ha impedido a los partidos políticos y a la clase política pegarle de patadas al pueblo, ¿verdad? Porque lamentablemente, como les comentaba, vivimos en una partidocracia, ya no es una democracia. ¿Por qué partidocracia? ¿De dónde viene este tema? Porque es que los partidos políticos ya no están para satisfacer y trabajar por el pueblo, sino por los beneficios de los intereses de su cúpula, de los intereses de sus financistas, etc. Y ahí es donde el pueblo reacciona, así como ha reaccionado a lo largo de la historia, ahí es donde el pueblo reacciona. Entonces, la sociedad civil somos la piedra en el zapato que defiende al pueblo. Y les voy a contar un ejemplo. Hace un año, cuando se estaba viendo el tema de la Corte Suprema de Justicia, llegó varias organizaciones de la sociedad civil con el tema del baremo y que se hicieran bien las cosas. Eso es para las elecciones de los funcionarios de segundo grado. Sí, correcto, exactamente. Entonces, cuando llegaron, mire, fíjense que deberían de hacer esto, deberían de hacer esto. Lo sorprendente fue que en la mesa donde se estaba discutiendo el tema, resulta que los culpables de la mala elección de los funcionarios de segundo grado o elección de segundo grado de funcionarios era la sociedad civil, porque la sociedad civil no les presentaba a los políticos a los candidatos idóneos. Entonces, ahí creé yo este concepto del Twilight Zone, donde el mundo está al revés, donde los políticos, que son realmente quienes han hecho han elegido mal, han elegido en favor de grupos específicos o en los que mejor les interesa al partido político para mantenerse, en lugar de hacer esto deberían de elegir personas que realmente trabajen con independencia, que sean honorables, que sean capaces. Y lamentablemente eso no está sucediendo. Y ahí es donde en ese momento yo dije, definitivamente la sociedad civil tenemos que trabajar más fuerte y tenemos que unirnos más, porque si no nos unimos vamos a tener nuevamente funcionarios que no son independientes o que tienen vinculación con partidos políticos o que se han vendido a un partido político. No estoy diciendo que eso sea el caso en este momento, pero puede suceder. Y a lo largo de la historia ha sucedido. Entonces, tenemos que tener dentro de nuestro sistema político, que es una república, y república significa que el país es de todos, de ustedes que nos están viendo, de los que estamos aquí sentados, es de todos, y nosotros tenemos que dar un paso al frente para defendernos. Porque si nosotros no damos el paso al frente, nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que organizarnos, y nuevamente no significa que va a salir una protesta de 100,000 personas, pero luchemos por nuestra colonia, luchemos por nuestro pasaje, luchemos para que las cosas se hagan bien, para que nos bacheen la calle. En la medida que usted y yo nos organizamos y empezamos a trabajar juntos, vamos a tener un mejor país. No podemos dejar las cosas en manos de una clase política que al final del día nos ve mal. Déjenme plantearles, porque si bien es cierto, el doctor Méndez planteaba, nosotros no somos oposición al gobierno en el sentido de la oposición política negativa que se puede hacer en la Asamblea Legislativa o negativa, o no necesariamente la piedra en el zapato de los políticos, porque para eso se ha organizado la sociedad civil. No es para eso que se ha organizado. Para que las cosas se hagan bien. Pero es un fenómeno que se da. Pero hay un tema que yo se los quería plantear, y yo les rogaría que seamos bastante concretos por cuestión del tiempo, pero una forma de la participación de la sociedad civil, al menos en otros países, se ha hecho a través de un referéndum, un sistema que permite, como dice alguien, la democracia participativa, es decir, la expresión directa de la ciudadanía frente a determinados asuntos. Yo sé que hay cuestiones de orden constitucional de por medio, pero en un momento dado va a estar la sociedad civil preparada para enfrentar un evento de referéndum para que se pueda pronunciar en ese sentido, o lo ven ustedes como algo que puede distorsionar la actividad de las organizaciones de la sociedad civil. Doctor Méndez.
Sí, pudiera ser, porque así como está constituida nuestra sociedad en general, no deja de representar un peligro si le diéramos un camino legal a un referéndum o a un plebiscito. Como lo dijimos antes, nada más hay una disposición constitucional que permita el referéndum en el caso de poder unificar de nuevo Centroamérica. Pero, por ejemplo, si se logra, las sociedades también son manipulables, ¿verdad? Y entonces, así como hay reacciones positivas o negativas del pueblo en sentido en general, puede haber una manipulación en el hecho de manifestarse mediante un referéndum o un plebiscito. Por ejemplo, puede darse el caso de que manipular una buena cantidad de gente por métodos que modernamente, ¿verdad?, son ejercidos en el país, puede ser que también se pueda manipular una manifestación a través de ese elemento, ¿verdad?, ese elemento político, llamémosle así, y pueda llevar incluso a la derogatoria de una constitución con efectos y resultados impredecibles. Entonces yo considero que es muy difícil porque es fácilmente, nuestra gente es fácilmente manipulable. Y no voy a meterme en algunos asuntos recientes, sí, pero la verdad es que sí, son sensibles o susceptibles a ser manipulados. Y en un caso de un referéndum puede ocurrir cosas que no convengan realmente al país. ¿Cuál sería tu criterio, Guillermo? Porque aparentemente, digamos, en el estado actual de las cosas y bajo las circunstancias actuales, de todo modo, por el tema constitucional, la sociedad civil o la ciudadanía no estaría todavía preparada para enfrentar una expresión directa a través de un referéndum o plebiscito. No, todavía no, porque no tenemos una verdadera cultura de democracia. Hay todavía mucho falta de conocimiento en temas políticos. Tenemos políticos que son demagogos y eso quizás es el peor enemigo de un plebiscito, es la demagogia. Y si tenemos políticos demagogos y un pueblo que no está debidamente educado para detectar esa demagogia, y peor aún, traigámoslo a la modernidad, los fake news, las noticias falsas a través de los medios electrónicos, donde de repente sale alguien bailando y dice, no, mira, aquí andaba bailando ebrio, de repente sale una foto manipulada. Entonces, en este momento de nuestra historia, cuando todavía nos hace falta muchísimo por crecer, por entender, como decía el doctor, con Juan Pueblo, que todavía no ha terminado de entender muchos temas, creo que no es el momento adecuado todavía para dar ese paso, a abrir un plebiscito sobre temas que realmente puedan cambiar nuestra Constitución. Y el otro tema también importante es el abstencionismo, porque el abstencionismo es el otro enemigo fuerte de un plebiscito. No podemos permitir que digamos, en el mejor de los casos, que haya un abstencionismo del 50%, que el 50% que sí fue a votar, como muy bien decía el doctor, sea manipulable y de repente tengamos que la mitad más uno, ese 50%, por ponerle un piso, que es lo que debería existir en un plebiscito, que ese 25% o 25.1% decida por el otro 74.9%. O sea, no puede ser, todavía no estamos en ese momento. Bueno, me parece interesante los planteamientos que han hecho nuestros panelistas, sin duda alguna es un tema que da para muchísimo más. Voy a ir a un bloque comercial y luego entraremos a una etapa donde yo les pediría a nuestros distinguidos panelistas hacer propuestas de cómo sugieren la actividad mejorada y eficaz de la sociedad civil y cuál podría ser un sistema de coordinación entre los movimientos de la misma. Ya volvemos. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando le hablamos con cortesía y amabilidad a todos. Eso es respeto. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Este tema de la sociedad civil y el proceso democrático, como lo decía anteriormente, da para mucho más. Los planteamientos de nuestros distinguidos penalistas han sido muy importantes.
Para entrar en un escaso tiempo de propuesta, yo sé que es difícil esto, pero ¿cuál sería la sugerencia de ustedes para una mejor y eficaz actividad de la sociedad civil? ¿Cómo pudiera hacerse un esfuerzo de coordinación entre estos movimientos? Voy a empezar con usted, licenciado Langenegger. Sí, creo que lo más importante es que todos los líderes o quienes participan dejen a un lado los egos, los individualismos y realmente pensemos en el país. Y hay un tema muy importante, no necesitamos estar de acuerdo en el 100% de las cosas, pero en aquello que estemos de acuerdo, unámonos porque el país es de todos. Creo que esa es la parte más importante, es dejar aparte todos estos temas y trabajar por el país unido. No importa si de repente yo estoy trabajando para temas de anticorrupción o un tema de salud, o un tema de educación. El país es de todos, unámonos y trabajemos todos juntos, sin importar a qué me dedico, trabajemos todos juntos para sacar al país adelante. Creo que la sociedad civil en este momento, político en este momento, es muy importante porque nosotros podemos ser el freno en contra de una arbitrariedad o en todo caso impulsar para que el gobierno o los políticos hagan las cosas bien. Creo que la sociedad civil ha dado una muestra importante a lo largo de estos años de subir la barra para que los políticos hagan las cosas bien, y al menos ahora ya en la elección de segundo grado de funcionarios ya se habla de baremos, ya se habla de estos temas. En salud ya vemos que la red hospitalaria se está llenando de medicinas, etcétera. Entonces depende de nosotros. Creo que esa es la parte más importante, es unirnos a través de dejar el egoísmo, el individualismo y luchar por el país. Doctor Méndez, usted ha estado en entidades, en su entidad, pero en entidades donde han concurrido varias organizaciones de la sociedad civil, en donde se han puesto de acuerdo y entiendo que con resultados efectivos. ¿Cuál sería, sobre la base de la experiencia que usted ha tenido, una propuesta para una mejor y eficaz actividad de la sociedad civil y cómo establecer un sistema práctico de coordinación de esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil? La pregunta, Mario, me cae como anillo al dedo, porque en este instante estamos haciendo todos los esfuerzos por el fortalecimiento de la sociedad civil. Y como no nos separan, yo no le digo que en la sociedad civil no hayan amigos y compañeros que quieran ser diputados, está en su derecho legítimo. Pero los que no estamos interesados en eso, que somos bastantes, ¿verdad?, de las anteriores y las nuevas generaciones, todo lo que sea, es el momento oportuno para la gran unidad de la sociedad civil. ¿Qué estamos haciendo? Hablar con las personas que están no liderando, sino que más o menos tienen el mayor entusiasmo por esta unidad de la sociedad civil. Ya nos estamos reuniendo y estamos tratando de de lograr pues esa unidad necesaria, que creo que en el momento actual todavía genera más expectativas y más necesidad. Voy a insistir pues en que la crisis en que ha caído los partidos políticos justifica más el crecimiento y el fortalecimiento de la sociedad civil. Estamos coordinando ya y creo que la base fundamental y que coincide cuando yo hablo con las personas encargadas o que coordinan sus propios movimientos es la defensa de la institucionalidad. El Estado de Derecho, la división de poderes, ¿verdad?, la institucionalidad. Hay momentos que en el momento actual siento yo que corre peligro. Entonces eso lo toman con una gran receptividad las personas que manejan estos grupos y creo que vamos por buen camino. Porque no queremos sustituir lo que ya dijo Guillermo, lo que caracteriza a los partidos políticos en contienda, porque ellos se pelean por las diputaciones, se pelean por ser directivos, pero nosotros como sociedad civil lo que queremos es la defensa de la institucionalidad y en ese tema casi coincidimos con todas las organizaciones con quienes hemos hablado y vamos a hablar. Muchas gracias. Sobre este tema de la sociedad civil y el proceso democrático, sin duda alguna ha quedado en perspectiva de que las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol importante en el proceso democrático. Sin duda alguna también sus esfuerzos deben de ser mucho más efectivos en la vida nacional en forma concreta a través de una coordinación de esfuerzos de las diversas entidades.
El proceso democrático y sociedad civil es un tema de mucha importancia que de seguro estaremos abordando en otra oportunidad. Gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de consultar nuestras redes sociales donde pueden dar seguimiento al contenido de este programa, de los otros y de los futuros que vamos a pasar. Buenas noches. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.